bienvenidos a Charlando el Texto. En esta ocasión estamos preparándonos y revisando los textos para el tiempo de Epifanía. Epifanía es una temporada en la iglesia donde Dios revela a Jesucristo, no solo a su pueblo, sino a todas las naciones. Y en estas 4 semanas estaremos viendo las diferentes revelaciones que Dios hace a su pueblo, pero también de manera personal. Así que vamos a iniciar el texto de esta semana, es el Salmo 139. Así: Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuándo me siento o me levanto, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú adviertes si camino o si descanso, todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todas partes me rodeas y tus manos me protegen. Es un conocimiento misterioso que me supera, una altura que no puedo alcanzar. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo sobre las alas de la aurora y me instalo en el extremo del mar, también allí me alcanzará tu mano y me agarrará tu derecha. Aunque diga que la oscuridad me oculte y la luz se haga noche en torno a mí, para ti no es oscura la tiniebla, pues ante ti la noche brilla como el día. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque eres sublime, tus obras son prodigiosas, tú conoces lo profundo de mi ser. Nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto y era tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos contemplaban mis acciones, todas ellas estaban escritas en tu libro y los días que me asignaste antes de existir. Oh Dios, qué profundos son tus proyectos, qué innumerables son todos juntos. Si los cuentos son más que la arena, y aunque termine, aún me quedas tú. Ojalá, Dios mío, hicieras morir a los malvados y se apartaran de mí los sanguinarios. Ellos hablan de ti con menosprecio y te atacan sin motivos. Señor, ¿no voy a odiar a los que te odian y a despreciar a los que te atacan? Sí, los odio con un odio implacable, los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi interior, ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si en mi conducta hay maldad y guíame por el camino eterno. Bueno, este primer texto, hablando como del sentido de la Epifanía, creo que se refiere, leyéndolo a esa luz, como al encuentro, ¿no?, que Dios hace con nosotros de manera personal, ¿no? Creo que es algo que tenemos que enfatizar y que en la tradición evangélica se enfatiza mucho, el encuentro personal con Dios, que no es nada más que Dios tenga un plan o un proyecto para un pueblo así de manera general, ¿no? O de manera, no quiero decir abstracta, pero, o sea, sí que sí, solamente tienes que ser parte de ese pueblo, ¿no? Sino que Dios de manera personal te conoce, ¿no? Y se revela a ti de manera personal. Este, por eso, bueno, escogí este texto para iniciar con el tema de la Epifanía, que es un encuentro personal, ¿no? Pero es un encuentro que se desarrolla a lo largo de la vida, ¿no? Habla, por ejemplo, de que estamos en el vientre de la madre, pero en ese momento no somos conscientes, ¿no?, de que Dios nos conoce, ¿no? Si no es hasta que hacemos una reflexión y miramos hacia atrás y, bueno, pues, así como he vivido la vida, creo que el Señor ha estado conmigo desde ese momento, ¿no? Y habla mucho sobre, bueno, esta versión no habla de los proyectos, ¿no? Tienes proyectos para mí, y habla como también de un futuro, ¿no? Una certeza de que Dios, que nos conoce desde antes, estará con nosotros en el futuro también. A mí, mientras estaba leyendo el texto, me llamaba mucho la atención en el Salmo cuando David habla de, primero, de que él es conocido por Dios, pero que también cuando él ha escudriñado a Dios, conoce también parte del corazón de Dios, ¿no? Entonces Dios en su revelación con David es en ese conocimiento práctico, ¿no? O sea, en ese conocimiento de las acciones, de lo que él ha vivido, de la parte vivencial, más allá de un conocimiento netamente teórico. Yo así lo veo, ¿no? Incluso cuando en esta parte, ¿cierto?, harás morir al impío y habla como de él, quisiera que pasara esto, ¿no?
Entonces creo que ese conocimiento de David lo hace tan vivencial y David lo hace tan, ¿cómo decirlo? Como no lo que le han contado, sino ya lo que él ha experimentado, ¿no? Esa parte a mí me suena mucho porque nosotros a veces somos muy dados a quedarnos con lo que nos dijeron de Dios. Entonces, Dios es amor, pero a su vez también Dios es justicia y en su justicia también eh, hace, o sea, ¿cómo decirlo? La palabra iba a decir como le hace mal al hombre, pero no es como que le hace mal, sino en su justicia también sus juicios son duros, ¿no? Entonces, esa dureza de Dios a veces no la vemos con la parte de amor, pero su Biblia también dice que Dios a quien ama corrige, ¿no? Entonces, en esa justicia hace esa corrección. Entonces, David comprendió todas esas esferas de la persona, de la figura de Dios. Entonces, Dios se revela a David, sí, a través de la escritura, pero a través de esas partes vivenciales, ¿no? Que ahora nos hace falta mucho a nosotros, ¿no? De manera muy personal, tener esa vivencia, porque queremos estudiar y por eso vemos también mucha gente que se la pasa estudie y estudie como para conocer más a Dios o hacer una mejor teología, pero al final también esa parte vivencial, esa parte experiencia, creo que para él la tenía. Pero creo que es el otro extremo, ¿no? Cuando solamente es lo que experimento, lo que siento. Y entonces ahí te vas al riesgo, al peligro de tener una imagen de Dios de acuerdo a tu visión o cosmovisión de la vida. Entonces, si te está yendo bien, es como Dios es bueno. Pero si algo no está funcionando, es como, ¿por qué Dios me está castigando? ¿O por qué Dios se ha alejado? Y creo que es ese equilibrio y me gusta, percibo como si David estuviera haciendo como nosotros muchas veces en esta época del año hacemos, como un alto de... no una evaluación como tal, pero como un análisis de qué logré y hacia dónde voy, ¿no? Somos muy dados en este tiempo como hacer eso. Pero aquí creo que David ve un poquito más allá, o el salmista está viendo un poquito más allá en cuanto a reconocer y de decir, cuando dice ahí, ¿no? Tu obra es maravillosa. Es como, o sea, no es que en ese momento se diera cuenta de que la obra de Dios es maravillosa. O sea, eso siempre ha estado ahí. Pero él se detiene y se da ese tiempo de admirar y de reconocer la presencia de Dios que ha estado ahí. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros en nuestro caminar damos por hecho o decimos, sí está ahí, pero no nos detenemos a admirar que está ahí y que fue creado y que somos parte de esa creación maravillosa? Y entonces viene esta parte del tema personal, ¿no? O sea, todos podemos o estamos en esa obra maravillosa, pero quizá no todos estamos percibiendo que está ahí, ¿no? Y que hay un propósito y que podemos ser parte de ese propósito. Y ya es cuando viene ese punto de yo, o sea, no porque sea más que la comunidad o el pueblo o el propósito de la humanidad que Dios tiene, pero es en ese engranaje cómo es mi relación con Dios, ¿no? Y que en este punto que reconozco, percibo la otra parte, ¿no? La injusticia o la justicia, la relación interpersonal con otros, al decir, bueno, hay gente que te rechaza y entonces yo qué hago con ellos, ¿no? ¿Cuál es mi postura frente a ellos? Entonces me parece muy interesante como parte o incluso esa parte que menciona de me formaste en el vientre, obviamente no hay conciencia de ese momento, pero sí podemos regresar y reconocer, has estado ahí, has estado presente desde el principio, o sea, incluso en el hecho de que exista, no es como un azar o porque tenía que suceder, o sea, me permites la vida y entonces hacia adelante, ya siendo consciente de esto, cómo puedo caminar, ¿no? Como esta relación, y ahí llegamos a lo que tú decías, ¿no? La parte práctica. Como ese amor, esa justicia, ese perdón que reconozco como atributos de Dios, me ayudan en mi día a día, en mi camino, y que obviamente entendemos que Dios quiere, en primer lugar, hacer algo en nosotros, ¿no? Para después hacer algo a través de nosotros hacia la comunidad donde estamos. Hay un libro de, ¿cómo se llama? Wesleyanos en el siglo XXI, una cosa así. Y donde el autor, creo que es David McKenna, recupera como algunas prácticas de Juan Wesley, ¿no? Y una de ellas era precisamente el asunto de escribir un diario, ¿no? Y él cuenta la historia, no recuerdo exactamente, ¿no? Que
cuando él empieza a escribir su diario, tiene que mirar hacia atrás, ¿no? Y entonces interpretas tu propia vida de manera distinta, ¿no? Un poco lo que decías. O sea, es cierto, ¿no? En este primer mes, hacemos eso, ¿no? O sea, miramos hacia atrás y lo que vivimos, digamos, en el transcurso de los meses, tiene una interpretación, la vemos de una manera diferente, lo vivimos de una manera diferente, pero cuando nos detenemos y miramos hacia atrás, entonces vemos un panorama distinto, ¿no? Y percibimos, ¿no? Que ahí en ese momento donde quizás sentía que Dios no estaba, ¿no? En ese momento de oscuridad, ¿no? Así que estaba escondido en el Seol, como dice la versión 60, ahí estaba Dios, ¿no? Aún en los momentos más oscuros, ahí estaba Dios. Aún en los momentos de inconsciencia, ahí estaba Dios, ¿no? Y no hay manera de que yo pueda esconderme porque Dios está siempre, ¿no? Solamente quizás no lo vemos o no lo percibimos en ese momento. Y la otra parte que mencionabas también se me hace muy interesante porque ¿qué tanto de nuestras experiencias determinan nuestra concepción acerca de Dios, ¿no? Lo que decía, si me va bien, entonces siento que Dios es bueno, si me va mal, siento que Dios es malo. Pero este salmo como que hace una afirmación, ¿no? O sea, Dios está en todas partes, pero no sabemos cómo, ¿no? Ni sabemos qué significa eso que Dios esté y conozca tanto, ¿no? Al principio está como esta obra de misterio, ¿no? Dice en esta versión. Es un conocimiento misterioso que me supera, ¿no? Una altura que no puedo alcanzar. Es decir, sí podemos conocer a Dios en una manera, en nuestra experiencia, pero sigue habiendo algo que no podemos conocer acerca de Dios, ¿no? Por sus propósitos a futuro, no podemos conocer todo lo que Dios conoce, desde luego. Y debe haber siempre, creo que ese espacio para que, no sé, para la humildad, ¿no? Momentos que me mantienen humilde como cristiano, saber que no conozco a Dios, ¿no? Completamente, ¿no? Incluso no perder la expectativa de lo sobrenatural. O sea, creo que en nuestra formación wesleyana, arminiana, Amén. de pronto decimos, vamos a hacer esto y Dios va a intervenir de esta manera, pero ¿qué tanto, o sea, realmente cuánto estamos esperando que Él intervenga? O sea, a veces nos sorprende, como no lo esperaba, pero ¿por qué no lo esperaba si sí esperaba en la teoría que Dios interviniera? Entonces no damos mucho espacio de pronto a que esa manifestación como tal, no soy pentecostés, lo aclaro, pero, o sea, esa parte como que no dejamos ese margen, ¿no? Como que decimos, yo conozco a Dios y esto es lo que ha venido sucediendo. Y entonces, como es la forma en que lo conozco, así es como va a continuar. Y entonces, o sea, siento que ahí el salmista levanta su vista y dice, a ver, o sea, sí conozco esta parte, pero esto, aunque aquí he estado presente todo el tiempo, yo no me había detenido, ¿no? A admirarlo. Entonces creo que a veces necesitamos ese espacio, ese margen, y de verdad estar a la expectativa de decir, ¿qué va a hacer Dios, no? O sea, ¿de qué manera me va a guiar? Y no, o sea, no está peleado con organizar, con planear, con estructurar algo, ¿no? Pero sí esperar y estar dispuesto a entrar en ese mover de Dios, de qué sigue, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y aunque no lo entendamos muy bien, o sea, aunque haya una parte donde de pronto nos sentimos perdidos y decimos, pero no estoy muy seguro. ¿Para dónde me voy? Y pienso que ahí es la última frase, ¿no? Del salmista, decir, guíame, o sea, llévame por donde tú, porque puede ser que lo que estoy percibiendo, tú vas a seguir sorprendiendo, ¿no? Y cómo vamos a avanzar en esa línea. Ahorita mientras estaban hablando y anotaba eso, precisamente la parte de expectativa de la revelación de Dios y el conocimiento que tiene que ir madurando. Entonces creo que esa parte sí nos ayuda a entender que Dios se sigue revelando 24/7, ¿no? O sea, que la revelación de Dios es constante, pero no nos damos cuenta porque no lo hemos conocido, porque no hemos aprendido que Él se revela de estas maneras o de distintas maneras, y prácticamente es el tema de poderlo reconocer. Y como decíamos, ahorita a principio de año empezamos y decimos, yo quiero llegar en estas situaciones que se presenten, ¿no? Y si se presentan así, va a ser un buen año. Sin embargo, el año no nos va a llevar en una línea recta, ¿no? Va a tener altibajos, pero en todos esos momentos podemos entender que Dios ha estado. Hoy hacemos una remembranza de lo que fue el 2023 y probablemente decimos, fue un buen año,
aunque no haya sido tan bueno en cuestiones de éxito, de laborales o no sé, pero empezamos a descubrir que conocimos algo nuevo de Dios, conocimos algo nuevo de nosotros, y en ese par vamos como avanzando y vamos descubriendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, que creo para mí que parte de la revelación, de lo que Dios revela a nosotros, es para que nosotros entendamos el propósito que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y coincido mucho con Febe en esa parte, ¿no? Por eso creo que el salmista también termina en esa parte de guíame. O sea, primero, Dios, tú has estado ahí, has estado presente, has estado para mí y has caminado conmigo. Ahora, no me dejes, sigue caminando, o sea, permíteme seguir caminando en ese sentido, ¿no? Y que yo pueda ser más perceptivo o más, estar más atento a tu voluntad y a tu revelación, ¿no? Creo que ese es. Y esa disposición de ser transformados por Él, ¿no? Podemos tener muchas ideas preconcebidas de cómo ha sido nuestra relación con Dios, pero si no buscamos, Él se revela a nosotros, pero si no hay una búsqueda intencional de acercarnos a Él, no podemos ser moldeados, no podemos ser transformados, no podemos ser pastoreados por Él, ¿no? O sea, Él nos da ese espacio de acercamiento hasta dónde, ¿no? En el aspecto de Él sirve la mesa, ¿no? Y nosotros tomamos la decisión de acercarnos y va a moldearnos, ¿no? Y a veces entrando como en ese cliché, ¿no? Decir, o sea, oramos con cierta facilidad la parte de transfórmame, Señor, moldeame, pero cuando viene la transformación y esa parte a veces es duro, ¿no? O sea, a veces hay muchas lágrimas de por medio, a veces puede haber un proceso complicado y podemos percibir o creer que Dios no está ahí, ¿no? O como inesperado. Y es hasta tiempo después, cuando hemos pasado el proceso, que decimos, o sea, realmente si Dios no hubiera estado ahí, no lo hubiera podido pasar, ¿no? O sea, Él estuvo ahí y quizá con mis sentidos no lo percibí. Y también en esa, otra vez, ¿no? En esa parte que no estoy esperando esa intervención real de su parte. Porque hay personas como más sensibles a su voz o que caminan en ese entendimiento y de pronto nos podría conflictuar esa parte. Pero Dios está ahí presente en la disposición de, y que tanto nosotros queremos profundizar nuestra relación con Él, no porque sea nuestra obra, ¿no? o algo que estemos haciendo mejor que los demás incluso, sencillamente es nuestra intención, nuestra decisión de acercarnos y entonces permitirle que Él obre en nuestra vida. Y creo que en ese ejercicio de mirar hacia atrás, o sea, es como, ¿cuál era la imagen que tenía de Dios hace 5 años, hace 3 años, hoy? Y si esa imagen permanece, es como, cuidado, ¿no? O sea, entonces no estamos creciendo, no hemos desarrollado esa relación, no hemos permitido o no hemos atendido esa revelación que por supuesto Dios quiere dar. Creo que es interesante como revisar esa parte, porque también va a determinar cómo es mi relación con Dios. Si yo lo veo como alguien, el Dios castigador, ¿no? Hice esto mal y entonces va a venir esta consecuencia, entonces mi relación siempre va a estar como en ese temor o en esa distancia de causa, efecto o consecuencia, ¿no? Y cuando yo camino de una manera diferente a Dios y percibo su bondad o su amor de una forma constante, mi relación también va a ser diferente. Pero insisto, ¿no? O sea, creo que sí va muy ligado a esa imagen mental que creamos de Él a nuestra relación ya en la práctica, en nuestro día a día, porque es la forma y son los recursos que tenemos para resolver, no solo en esta relación, ¿no? Sino también en la relación con la comunidad, ya sea mi comunidad primaria, mi familia inmediata, a todas las relaciones interpersonales que puedo o no desarrollar. No, incluso dice ahí, examíname, conoce mi interior, conoce mis pensamientos, ¿no? Que esa palabra, ¿no? Dice aquí, ponme a prueba, conoce mis pensamientos. Es una parte, de esa parte que hablábamos, ¿no? De la disposición, ¿no? O sea, realmente estamos dispuestos a que el Señor ponga a prueba nuestro pensamiento, o sea, no sé, ¿no? Es así como, espérame. Ajá, ¿no? O sea, más bien queremos, Señor, dime lo que tú quieres y ya sabré yo si lo hago o no lo hago, ¿no? Pero eso, o cómo lo hago, ¿no? O cómo lo hago, ¿no? Al pero final el resultado lo voy a obtener, pero
Yo voy a ver los medios y seguimos diciéndole a Dios las cosas. Dime qué hacer y yo decido cómo lo hago, ¿no? Pero ahí dice, ponme a prueba, ¿no? O sea, es como en la carta de Pedro, ¿no? O sea, es pasar por fuego, ¿no? Y descubrir realmente qué es lo que pensamos. Aunque en toda justicia aquí habla acerca de nuestra conducta, ¿no? Nuestro camino y de la maldad, pero creo que, como bien decían, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos acerca de Dios orienta nuestra conducta, ¿no? Entonces, no sé, si pensamos que Dios te va a dar chance siempre, entonces nuestra conducta va a ser así, ¿no? Alivianada, claro, ¿no? y esa disposición, Señor, tú que conoces todo, por favor conóceme más aún, ¿no? Y no solo eso, sino que además creo yo que es aquí como un espejo, ¿no? Conoce mis pensamientos, o sea, que salgan, es como en los análisis, ¿no? Te hacen análisis de sangre o sea, lo conoce el laboratorista, ¿no? Y lo conoce el médico, pero el médico te dice, oye, tienes alto el azúcar, ¿no? Estás comiendo así, ajá, así. y tú, ¿qué te dijo, no? O sea, y yo creo que es igual, ¿no? O sea, el Señor conoce nuestros pensamientos y nos dice, oye, estas son aquí estás haciendo esto, ¿no? Ahora, va muy ligado a lo que decía Febe, ¿no? Del hecho de que Dios se revela, pero nosotros tenemos que tomar esa acción, ¿no? Pero también al tomar esa acción tenemos que tomar la acción como de la manera correcta, porque volvemos al punto, también la actitud con la que la tomamos, ¿no? La actitud con la que nos hacemos o nos acercamos a. También creo que tendríamos que valorar mucho esa cuestión, porque estamos hablando del rey David, ¿no? O sea, a lo que pedía se lo tenían que hacer y podía hacer y deshacer a gusto. Entonces, la actitud delante de Dios es una actitud que denota precisamente esa parte de humildad y decir, entiendo que tú has estado, entiendo que tú eres santo, entiendo que tú eres todo esto que he vivido, pero yo necesito, o sea, vivir de acuerdo a tu voluntad, ¿no? O sea, y creo que ahora fallamos mucho en ese tiempo, porque tenemos a ese Dios que nos han predicado ahora mucho de la gracia, a ese Dios que sí nos da la oportunidad de, o sea, tú pecas, pero ven, acércate a Dios, ten la confianza de venir a Dios, y venimos, y si 70 veces pecamos, 70 veces Dios nos perdonará, pero entonces no hemos entendido también la justicia de Dios, y nos quedamos solamente con la parte de Dios tiene que perdonarme, y ya es su obligación, y entonces formamos a un Dios de acuerdo a nuestra concepción, a nuestra percepción, y entonces ahí es donde nosotros entonces tenemos que tomar esa atención, decir, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿A qué Dios estamos conociendo? ¿No? Porque si solo conocemos una parte y es la parte conveniente, entonces no estamos conociendo a la totalidad de Dios y no estamos conociendo al Dios de la palabra, ¿no?